el arquitecto Jorge Luis Méndez. eh, Tiene que abrir su micrófono mientras yo voy a decir su reseña académica. Él es arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del Plata. Es especialista en docencia universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata se encuentra en la provincia de Buenos Aires, para nuestros oyentes de Latinoamérica, Argentina, ¿no? Desde el 2016 está maestrando en gestión e intervención del patrimonio arquitectónico y urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene su tesis Intervención de la arquitectura conmemorativa funeraria, aportes de diseño, usos e iconografía de elementos ornamentales en el trazado principal del cementerio La Loma en Mar del Plata. Tiene cursada completa la especialización en higiene y seguridad en obras de arquitectura de la misma universidad. Es docente universitario en Introducción a la Historia de la Arquitectura, Pensamiento Contemporáneo, también de la Facultad de Mar del Plata. Es docente universitario en Historia y Teoría del Arte y la Cultura, carrera de Gestión Cultural, docente en Lenguaje, carrera de Gestión Cultural. Realmente tiene muchísimas materias como docente. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en especialidades afines a la arquitectura, entre otros la transferencia, vinculación tecnológica, los componentes de piedra natural de arquitectura funeraria. También ha hablado en el primer encuentro del cementerio. Ha sido responsable de diferentes programas de acción cultural dependiente y también ha sido subsecretario del posgrado de la FAUD de la Universidad de Mar del Plata en el periodo 2020-2022. Eh, Arquitecto, le cedemos la ¿Qué tal? palabra. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Es un gusto, un placer. Bueno, espero ser Segunda vez. lo más gráfico que puedo, breve ya a esta altura. Deben estar un poco cansados. Ha sido muy interesante todo lo que he escuchado hasta acá, siempre es interesante, me gusta. Yo participé del primer encuentro. Y me llevé pero muy buenos recuerdos, buena gente, digamos, de expositora. Así que les agradezco la invitación y el poder participar de esta jornada. Yo, básicamente, a modo introductorio, elegí el tema funerario. Vos, Graciela, hacías alusión ahí al tema de mi maestría, es mi tema de tesis. Eh, no me falta mucho ya para poder graduarme, pero la idea de la tesis, y esto sí por ahí no ha pasado tantas veces, es poder intervenir dentro de un cementerio. Intervenir significa poder o intervenir sobre algo que ya está hecho, ¿sí? O darle un nuevo uso, no porque se vaya a cambiar el uso del cementerio, sí, pero ayornar de alguna manera una parte del recorrido, por ejemplo, que permita un cierto bienestar para la persona que lo puede recorrer. Así que si lo tenés por ahí, o no sé si lo puedo pasar yo, díganme. Como vos desees, yo lo tengo listo para compartir, si no, compartirlo vos para hacerlo a tu tiempo. A ver si estoy compartido, Graciela, pues va a ser más sencillo Dale, ahí se está viendo ya. todavía se debe estar cargando. Ahí está. En realidad, la idea de exponer o de esta parte de la exposición, Memento Mei es la escultura funeraria que se encuentra por encima del pórtico del acceso del cementerio de la Loma. Acá vamos a encontrar una cuestión que es bastante común, digamos, la mayoría de los
cementerios decimonónicos, digamos, acuden al lenguaje neoclásico para representar esa solidez y esa fuerza, sobre todo en los accesos, amén, y ya vamos a ver un poquitito más adelante, de muchas de las bóvedas funerarias, pero hay muchos accesos, incluso de lo que hoy hablaba, bueno, José, digamos que eh, por ahí sin nombrarlo, había parte de la arquitectura neoclásica, lo mismo que Mariano, digamos, con el cementerio de la Chacarita, que es casi por excelencia un pórtico también neoclásico. Entonces, más o menos todos vamos a confluir. La semana pasada el profe Carlos Orloff también habló o hizo alusión a la arquitectura neoclásica y bueno, vamos hacia ese lado. La próxima, por favor, Graciela. Por ahí, para el que no sabe, Mar del Plata está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Argentina. Es una ciudad ubicada al sudeste de la provincia, sobre la costa del mar argentino. Fue fundada en febrero de 1874. Este dato es interesante porque ya vamos a ver, digamos, la apertura y la creación el primero de los cementerios. Es fundada en 1874 y es la cabecera del partido de General Pueyrredón, que tiene un importante puerto y es un balneario que ya la mayoría de los argentinos conocemos. Esto va por ahí destinado también a todos los compañeros latinoamericanos que nos escuchan, eh, que es una ciudad balnearia que está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo muestro aquí básicamente son las fotos clásicas. Pero también quiero hacer alusión a la Rambla Ecléctica. Nosotros, o a Mar del Plata, en algún momento fue denominada como la Perla del Atlántico o el Biarritz argentino, haciendo alusión a esa ciudad francesa o a ese balneario francés que los argentinos tanto les gustaba ir, sobre todo en la primera parte del siglo XX. La próxima. Básicamente lo que quiero mostrar, en Mar del Plata tiene dos cementerios que son públicos. Uno es el cementerio de la Loma, que es el cementerio que a mí me ocupa, y otro es el cementerio Parque. Aquí aparece un signo igual tachado, porque en realidad es claro, digamos, lo que se ve es un lenguaje. Vuelvo otra vez a retomar lo que hablaba en un principio, es un lenguaje del cementerio de la Loma adoptando un lenguaje mucho más clásico, neoclásico en este caso, casi ecléctico, y eso también después vamos a ver una pequeña diferencia. Y por el otro lado, el cementerio Parque, digamos que es del año 63, de Carmen Córdoba, ya con una expresión mucho más brutalista y de acuerdo a lo que decía Mariano al principio de la charla, con el sexto panteón de Italafurbe Villa del cementerio de la Chacarita, digamos, ya buscando una arquitectura mucho más brutalista, sí, ya no con ningún tipo de comunicación o de reminiscencia de la arquitectura clásica. Acá estamos hablando ya de otro periodo y de una respuesta a un cementerio ya mucho más moderno. Pero bueno, lo que me ocupa hoy es el cementerio de la Loma y allá vamos, sí, la próxima. Mar de Plata, bueno, yo le decía recién, Mar de Plata tiene dos cementerios que son municipales y tres cementerios que son privados. Dos de ellos funcionan, uno de ellos está en un litigio, digamos, en una situación bastante compleja porque, bueno, varios de las personas que están ahí enterradas, digamos, hoy no ellos, sí, los familiares viven una situación bastante compleja porque es un cementerio que ha quedado abandonado, con un litigio judicial, y bueno, hoy hace que se utilicen solamente el cementerio de la Loma y el cementerio que recién les mostraba, como cementerio municipal y dos cementerios privados. Va haciendo un poquitito de historia, Mar del Plata, digamos, yo le dije que se funda en 1874, en 1881 se dicta la prohibición de fijar como enterratorios los fondos de las casas. Hasta ese momento, digamos, era algo bastante natural cuando una persona
fallecía, iba a ser enterrado en algún lugar del recinto de la propia morada. Digamos, eso por una cuestión de salubridad. En 1881 se prohíbe y pasa a ser el primer cementerio o el primer interratorio, algo que ya era costumbre en otros lugares de Europa, que era hacer esos enterratorios en los fondos de las iglesias o en las partes laterales de las iglesias, sobre todo en Europa. Nosotros adoptamos esa cuestión y la única capilla que nosotros teníamos en ese momento era Santa Cecilia y allá van a parar los cuerpos o las personas que fallecían a partir de 1881. Eh, Hay un cementerio que también es privado, que a lo largo del tiempo después desaparece, que era el cementerio Luro, de Pedro Luro, digamos, un importante terrateniente y empresario de la ciudad de Mar del Plata en su inicio. Era el cementerio Luro que estaba fundado solamente para los empleados de Pedro Luro. Pero me parece piola acá también rescatar, digamos, ustedes ven acá con algunos circulitos, para el que conoce Mar del Plata, digamos, el amarillo es el primer cementerio del puerto, que es donde está Santa Cecilia del puerto, porque obviamente Mar del Plata crece o nace a partir de ese saladero, digamos, que estaba en estos lugares, por eso se denomina Cementerio del Puerto. Luego el Cementerio Luro, que ya está mucho más adentrado en la ciudad. El Cementerio de la Loma, que es el que nos va a ocupar en el día de hoy, que es fundado en 1892. Y como perla, digamos, en 1912, el hijo de Pedro Luro, Pedro Legario en este caso, viendo ya que el Cementerio de la Loma, que es este que está acá, este circulito que está acá, digamos, el cementerio de la Loma empieza a estar como en una parte central de la ciudad, empieza a pensar que, bueno, en realidad esto es un perjuicio para la cuestión inmobiliaria y eh, funda un nuevo cementerio, que es el Cementerio Nuevo, en 1912, y va a parar acá donde está este cuadradito rojo, sin tener en cuenta, digamos, ahí la cuestión inmobiliaria fue mucho más pesada que, que otra cosa, digamos, sin tener en cuenta que esos lugares eran inundables. Con lo cual, esto produjo que en algún momento de lluvia copiosa, dicen algunos de los libros, los féretros salieran a pasear por alguna de las calles por ahí aledañas. La próxima, Graciela. Vuelvo, la primera ubicación es el cementerio del puerto en 1881. Si se ubican, esto es parte casi ya de la Perla, donde comienza la Perla. Esta es la iglesia Santa Cecilia, que era el lugar donde empiezan a tener los primeros enterratorios, que es esta parte amarilla que tengo aquí, y luego el cementerio empieza a tomar, ¿sí? Casi llegando hasta el mar, donde hoy se encuentra la Villa Titito. Es una villa bastante emblemática de la ciudad, que dicen también se encuentran todavía algunos féretros y algunas lápidas en esas inmediaciones. No hemos podido entrar, con lo cual es muy difícil de corroborar. La segunda ubicación del cementerio es este que yo estoy mostrando aquí a la izquierda de la pantalla, Cementerio de la Loma, que tiene su primer fundación en 1892. Vuelve a tomar ese lenguaje de la arquitectura clásica, que es este que está por acá. Esto es demolido en 1923 y aparece en 1925 el pórtico que nos acompaña hasta el día de hoy, digamos, de una arquitectura ecléctica bastante interesante. Y Memento Mei, digamos, que es lo que le da título a la ponencia, es esto que está aquí arriba, flanqueando de alguna manera el acceso principal de ese cementerio. Este que está acá abajo era el puntito rojo que veíamos recién, que era donde algunos de los féretros salían a pasear, graciosamente, no estoy faltando de respeto, y vuelve a utilizar, que es lo que me interesaba, esa vuelta al lenguaje neoclásico. Próxima.
El cementerio de la Loma es el que se encuentra hoy frente a un lugar muy privilegiado. Sin duda, Pedro Luro, el hijo, digamos, vio que esta cosa iba avanzando por un buen camino. Dijo, este cementerio aquí no tendría mucho que hacer. Nace siendo estas 4 manzanas que yo estoy mostrando acá y hoy tiene la totalidad de 6 manzanas al lado de lo que es el Parque Primavesi, un parque encantador que tiene la ciudad para juegos, es muy, muy entretenido. Lo que les digo es esto, nace siendo estas cuatro manzanas, la A, la B, la C y la D. Eh, Esto es una foto aproximadamente de 1926-27, finales del 20, donde ya se alcanza a ver para los conocedores por ahí de la ciudad el pórtico y los nichos que están aledaños. En su interior vamos a encontrar un montón de arquitectura riquísima, como en la mayoría de los cementerios. Recién lo escuchaba a José que decía, bueno, por ahí no es tan agraciado ese cementerio, pero uno siempre encuentra esos pequeños detalles. En el caso de Mar del Plata, bueno, vemos arquitectura muy moderna. Esta es la bóveda de Demetrio Elíades, que para que más o menos se ubique fue el creador del edificio Habana, una de las postales de Mar del Plata, y arquitectura Art Deco, porque todavía hay una arquitectura variada, pasando también por una bóveda común de los desaparecidos. La próxima. Esto en el año 37, digamos, pese a los esfuerzos del Luro, eh, se plantea un crecimiento. Recién les decía yo, este parque Primavera, estas son las 4 manzanas iniciales, plantea otras 8 manzanas, ¿no? Que esto queda realmente en la nada, queda muy poco de esta cosa. Es interesante, se logra a través de un trabajo de archivo que conseguí este plan original del año 37. Esto se llegó a licitar incluso. Se llegaron a hacer compras, nadie sabe qué pasó en el medio. ¿Sí? En el año 38 se licita todo lo que iba a ser el cerco, que iba a estar rodeando, ¿sí? Toda esta parte nueva. Se hace parte de este cerco y hoy es el acceso al Parque Primavera. Lo único que quedó de esto fue el cerco, nada más. La próxima. Ya adentrándome un poquitito en lo que es camino a Memento Mei, le digo yo, Memento Mei recuerdan, esa intervención artística que está por encima del pórtico de acceso. El 14 de noviembre de 1921 se sanciona la ordenanza para que proyecte y construya 250 nichos junto con ese acceso común al cementerio. En el boletín de mayo del 23 se llama licitación por 30 días. Se demuele ese primer acceso que veíamos recién en una foto y en julio se otorga la ampliación de un plazo hasta 9 de agosto del mismo año. El 10 de agosto se abren esos sobres, ¿sí? Ahí aparecen muchas propuestas, entre las cuales está Memento Mei. La mayoría de estos nombres están en latín, digamos, y tienen su significado, digamos. Dentro de estos sobres, uno de los sobres era Memento Mei, que significa recuérdame o acuérdate de mí. Patavium, que es extender, se entiende que es el extender la vida luego de la muerte. Arapacis, altar de paz. Romato, que hace alusión a Roma. Pax, paz, o un sobre sin lema y fuera de tiempo, Memento Homo. ¿Por qué resalto lo de fuera de tiempo, Memento Homo? La próxima. Memento Homo, eh, casi todos conocemos. Sí, Graciela. Y ahora se los digo, mi latín es muy básico igual, ¿eh? Memento homo, quia pulvis is in the pulverem revertis. Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Es algo que nosotros escuchamos de manera habitual. Es un dicho que usamos en Argentina. El 16 de agosto del 23, o sea, 6 días después de que se abren los sobres, el jurado determina que ninguno cumplía eh, con, con lo que estaba pautado, sobre todo porque las bóvedas que ya estaban en su interior desde 1892 no podían ser movidas, ni modificadas, ni corridas, con lo cual
uno debería ceñirse de cierta forma a ese espacio que ya estaba disponible. Con lo cual, dan por, no dan por válido, digamos, esa presentación y vuelven a llamar otra vez. Y en este caso se presenta Mar del Plata, una propuesta que se llama Mar del Plata, Memento Mei, vuelve Memento Mei otra vez, Pulvis Reverti, que es Al polvo volverás, que es prima hermano del que se había presentado Memento Homo, Uno sin lema y Fuera de tiempo Silueta. El 18 de febrero del 24 se autoriza a Mabel Levis, que es quien es el fundador quien tiene a cargo la ejecución del pórtico, el pago de 50.000 pesos, de 54.000 pesos, 27 en el 24 y 27 en el 25. Este dato a mí me resulta significativo, yo sé que las fechas a veces no nos llevan a nada, pero hay como mucha confusión del momento en el que este pórtico se inaugura. Pero bueno, digamos, tengo la certeza, digamos, porque este además es el boletín municipal de agosto del 25, donde dice que recientemente se había inaugurado, y además le terminan de pagar a quien hizo esto en el 25, con lo cual se supone que esto se terminó durante el primer semestre del año de 1925. La próxima. Rafael Rodogna es quien tiene a cargo la ejecución de Memento Mori, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en profundidad, no se preocupen, nació en Italia, falleció en Mar del Plata, estudió en los institutos de Roma, se radicó en Argentina, fue pintor, escultor, grabador, fueron sus discípulos José Fioravante y Fidel Santamaría. Vivió en San Luis en 1911, se donde abrió la Academia de Arte. Tiene muchas academias de arte abiertas en distintos lugares y en distintas locaciones de la provincia de Buenos Aires, donde regresa y luego se radica en Mar del Plata, donde realizó los monumentos de Bernardino Rivadavia, en la plaza que todavía está, y Florentino Meguino, sí, que es este rostro que todavía está en el Paseo Dávila, y se encuentra presente. Radona trabajó con materiales básicos como el bronce, la madera, piedra y el mármol, y sus esculturas fueron realizadas al estilo academicista italiano. Todo vuelve otra vez a ponernos en el mismo lugar. Digamos, cuando uno habla del neoclásico, necesariamente tiene que hacer alusión a la academia, a Grecia y a Roma. Ya lo vamos a ver. Próxima. Perdón si voy medio rápido. Quería, si en algún momento vamos a hacer como una comparación que ya hicimos al principio, entre la cuestión, una arquitectura mucho más racional y moderna y esto que es mucho más clásico, propio de los cementerios decimonónicos, como ya habíamos visto, y que nos acompaña en la mayoría de las presentaciones que vimos hasta acá. Digamos, en casi todas hicieron alusión a esa arquitectura clásica de su momento. Y hay algunas intervenciones y algunos cementerios modernos que son maravillosos. Memento Mei, recuérdame, es una pieza de escultura realizada por Radogna entre el 24 y el 25. Uy, se me refue el... Ahora sí estoy en problemas. Graciela, ¿me escuchan? A ver, ahí vamos. Graciela, ¿estás ahí? Porque se dejó de compartir y sin el machete electrónico estoy complicado. A ver, ahí vemos. 2 segunditos. Graciela, A ver si puedo compartir yo, si no, pero no, ya intenté y es un poco... Graciela, estás por ahí. 2 segundos que está con un problemita. Ya Ah, compartí. Y perdón. ahí estaba compartiéndote y algo pasó que no siguió compartiendo. Ahora lo ponemos de nuevo, no te preocupes. No, está bien. Ahí está. Creo que era la Y anterior, no si tenía estaba por audio, por eso ahí. no podía contestar. Acá estábamos.
El anterior, volveme un segundito, Graciela, Dale. porfa. Si no sigo acá, no pasa nada. Digamos, bueno, es esto que estábamos viendo, es probada la clara definición de alguna de las fracciones de la escultura, exclusión haya excluido moldería. Digamos, lo interesante de esto es que, y quería plantear esa diferencia, que a Meguino él lo talla en piedra, en este caso, digamos, utiliza otra técnica con el agregado de cemento y arena, varillas de hierro, bueno. Todo ese tipo le fue dando forma a lo que fue el Memento Mori. Sí, la próxima. Recuerden que se llama precisamente este, Recuérdenme o acuérdate de mí. La composición de este conjunto escultórico se trata de un niño que acerca un pequeño ramo de olivo. El olivo para la cultura funeraria es bastante importante también. Lo mismo que el fuego, el laurel. Bueno, hay un montón de cosas que vamos a ver así como medio de pasada. No me quería detener en eso, pero la composición es eso, digamos, ¿no? Es un niño que acerca a una mujer que podría llegar a representar la muerte, no se sabe, hay como muchas alusiones respecto a esto. El niño pues, muchas veces representa el alma joven de, que ha muerto, digamos, por eso también hay como muchas alusiones a los niños, a la mujer que está apoyado sobre un texto que dice memoria, no se alcanza a ver, pero es así. Que acerca ese ramito de olivo, y lo interesante de una columna trunca atrás, que también es algo que estamos acostumbrados a ver muchos en los cementerios, que es como representa la vida interrumpida, a veces de manera inesperada, bueno, un estadio joven. La próxima. Esa misma composición obviamente tiene una parte de atrás, ¿sí? El vientre materno suele ser representado por la vasija. Estas vasijas hay muchísimas en los cementerios, obviamente. También cuando está tapada o está cubierta de cierta manera por un paño, simboliza la resurrección para los seguidores de Cristo, digamos, ¿no? El fuego también es un elemento, hoy escuchábamos, digamos, del tema de las antorchas. El fuego es un elemento constante en la mayoría de los cementerios. Esa manera de regeneración que tiene el mismo fuego, digamos, ¿no? Y de permanente movilidad y cambio, es lo que simboliza esa eternidad y el combate a la oscuridad. En la vista posterior también se percibe con más claridad esa columna trunca que veíamos al frente, sobre una especie de sarcófago, ¿no? Que está ahí por debajo como elemento que protege a la persona muerta. El olivo que el niño le acerca a la mujer encuentra su significado como la victoria. También hay como mucho significado respecto a la victoria de la vida sobre la muerte o esa vida que nace a partir de que la persona ya no está entre nosotros. La próxima. Sí quiero hacer una diferenciación y ahí me tomo una pequeña licencia. Perdón si los aburro ya como medio como arquitecto. Tal vez les sirva, digamos, hay como una diferencia entre una arquitectura que es más ecléctica y una arquitectura que es mucho más neoclásica, sobre todo en la periodización que esto usa. La arquitectura clásica es aquella clásica que nace, digamos, en el siglo VII antes de Cristo y culmina, digamos, con la caída de lo que sería el Imperio Romano después en el siglo V después de Cristo. El neoclásico vuelve a retomar, ¿sí? En el siglo XVIII parte de ese lenguaje, y el eclecticismo, como dice acá, utiliza los estilos pretéritos denominados historicistas, muchas veces ligados a la libertad creativa. ¿Qué significa esto? Que, digamos, ya no hay esa proporción, ese orden, ese equilibrio que sí pregonaba la arquitectura clásica a través del neoclásico, sino que se permite ciertas rupturas uniendo formas de lenguaje sin un canon preestablecido. Puse yo ahí, digamos, eso medio como que pasa por ahí, que pasa en el frente. En la parte posterior, digamos, ya el equilibrio es mucho más profundo, por eso hago la diferenciación entre lo que sería una fachada más ecléctica y una fachada más neoclásica. Ambas acuden a la misma simbología, ¿sí? Pero lo utilizan de una manera diferente. La próxima.
Yo acá pongo, digamos, en la parte de atrás, o en la parte, bueno, esta es la parte de adelante, las columnas corintia, que ya la conocemos, sinónimo de armonía, belleza y de un cornizamiento bastante variado. ¿Dónde aparece lo ecléctico de esto? Donde empiezan a aparecer columnas que están por sobre el muro, cosa que para un clásico esto sería como un pecado mayor, digamos, la columna siempre aparece exenta, como aparecen estas columnas de acá atrás. Por eso hay una diferencia entre el adelante y el atrás. Aparecen columnas de distinto alto, columnas que empiezan a tener ya no un arco de medio punto, sino un dintel plano. Bueno, son licencias que se empiezan a tomar algunos de los artistas en estas cuestiones de hacer esta cosa más ecléctica. Así se encuentra hoy Memento Mori, que está allá arriba, está tomado por la vegetación. Bueno, nada, es bastante pobre la intervención que tiene la municipalidad respecto a poder generar que este patrimonio se mantenga como debería. La próxima, no es una crítica, o tal vez un poquitín, nada más. La simbología del acceso, ya conocen mucho ya de simbología funeraria, la repaso rápidamente. Encuentra la corona de laureles, que es lo que está acá presente, sinónimo de obtener la victoria de la vida por sobre la muerte, que recién lo vimos. La colocación de pebeteros es normal o es común a la mayoría de los cementerios de la provincia y nacionales. El pebetero con la llama hacía referencia al sacrificio pascual que era necesario para la resurrección. La llama votiva también es sinónimo del espíritu eterno, con esa cuestión de la regeneración del fuego que recién veíamos. Las guirnaldas tienen simbolismo similar a las coronas, pero con matices de combinar flores diferentes, en este caso son monocromos. Hubo un acento que aporta una perspectiva de victoria de la vida por sobre la muerte. Cuando uno ingresa a nuestro cementerio, al menos el cementerio de la Loma, aparece un solado planteado entre negros y blancos, digamos, entre claros y oscuros, que marca, esto es parte de la cultura masónica que hoy hablaba, ya me olvidé quién, pero me voy a acordar. Tal vez, a ver, esto es lo que yo leí y lo que yo investigué, quizás tenga algún error, pero en realidad es mostrando la dualidad entre el bien y el mal, la utilización de ese solado blanco sobre negro. Requiescat in pace, digamos, o sea, la bendición latina de los vínculos católicos romanos, que significa que comiences a descansar en paz o descansa en paz, como deseo de descanso y de paz eterna. Y las antorchas que recién veíamos, las antorchas cruzadas, también tienen su significado de luto en los monumentos funerarios. Una antorcha hacia abajo simboliza la muerte y la iluminación de esa profundidad, mientras que apuntando hacia arriba simboliza el mensaje opuesto. Sí, la próxima. Ya estuve por ahí. Como raconto y terminando, eh, simplemente, digamos, ese lenguaje clásico lo vamos a encontrar en el interior, con lenguaje que utiliza para algunas familias que fueron poderosas dentro de la ciudad, digamos, como la familia Teribelli, vuelve a la utilización de ese lenguaje clásico. Estas son manifestaciones o bóvedas que están en el cementerio. Y hay otros cementerios de la provincia de Buenos Aires que conozco y que pude relevar así rápidamente, digamos, como el cementerio de la Chacarita. Eh, el cementerio de la Chacarita, quiero por ahí también profundizar en lo que decía Mariano hoy, con ese sexto panteón, es la máxima intervención de la arquitectura moderna en un cementerio. Por eso también es súper conocida y nosotros la tenemos mucho en cuenta cuando uno quiere o pretende intervenir un cementerio. El cementerio de la Recoleta, que Mariano también hizo una dualidad muy buena de quién estaba en cada uno de esos lugares. El cementerio del Salvador, el cementerio del Saladillo, el cementerio de La Plata, el cementerio de Bolívar, que es mi ciudad natal, por eso lo puse, el cementerio 9 de Julio y el de Tres Arroyos. Todos estos cementerios hacen alusión a esa arquitectura del neoclásico, con algunas alteraciones, ¿sí? La mayoría, esto siendo una cuestión mucho más conservadora, digamos, de una columnata, un orden y un frontis, y otras con otras licencias que aparecen
ya no tan puras como el edificio de la Recoleta o el de Bolívar. La próxima, y me despido, han sido muy amables, muchas gracias y espero vernos en el tercero, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahí un pequeño detallecito. Después te voy Sí, a pedir las fotos, pero más grandes, porque me sí. gustaron algunas de las bóvedas que hay en estilo Art Deco. Y me Ah, parece sí, que uno que sí. tenés es el La- origen, es una copia del origen de Milán. Hay las copia. bóvedas. Las eh, bóvedas de Art Deco son de Virasoro, es un arquitecto también bastante conocido, también en otros rubros, pero cuando se estableció en Mar del Plata, hizo las bóvedas de Cremonte y la otra no me acuerdo, ya no se me va a salir, las tengo muy bien relevadas. Lamentablemente las he venido relevando a lo largo del tiempo y hoy tienen mucho faltante, porque todo lo que era puerta, abertura, todo eso era de bronce y lamentablemente se las han ido llevando de a uno, o sea, están en un estado, pero te las mando, Graciela, sí, las tengo súper Dale, y para relevadas. el año próximo quizás pudieras hablar sobre eso, porque es interesante cómo se reproducen algunas obras Lo de, tomo, claro. de cementerios. Por ejemplo, bueno, el jueves va a hablar María Laje sobre algunas réplicas del Staglieno, pero también hay en otros cementerios, por ejemplo el de Milán, este que es el de Lorigi, que ha Ujú. sido muy reproducido en todo nuestro país. Estamos haciendo como un seguimiento de cuáles son estas obras. Bueno, muchas gracias No, por favor. por participar. Bueno, para Yo todos los... como contrapartida te pido ese mismo catálogo que le dijiste a José. A José, Si lo tenés por ahí, también me lo envías a mí. los Te lo mando agradecería. a Ahí todos está. los catálogos que tengo. Hay uno que compré que te voy a recomendar, después te mando la foto. Acá, ahí está. No vale Buenísimo. la pena, de los otros se los voy a pasar, están en PDF,